Hola Rodolfo, muy bien, gracias. Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Mileni. Bueno, hace un momento platicamos sobre el proyecto de infraestructura que anunció el presidente de la República, donde habla de casi 300,000 millones de pesos que van a venir a recuperar parte de la economía alicaída y a generar, pues casi dice 200,000 empleos. ¿Tienes un comentario al respecto, Mileni? Sí, claro, Rodolfo. Pues mira, yo creo que es un buen primer paso el que estén trabajando juntos la iniciativa privada y el sector público, porque vimos desde que inició la pandemia como que una especie de ¿Divorcio? Exacto, Divorcio. sí, por así decirlo, entre los dos sectores, y creo que esto es una muy buena señal, es un buen primer paso, pero aún nos falta, y más o menos te digo por qué. Estos 300,000 millones de pesos que justo estabas comentando representan el 1.1% del PIB, ¿no? 1% del PIB. Durante el segundo trimestre de este año, que fue cuando nos pegó más duro la pandemia, sí, la inversión se ubicó en 17.9% del PIB, mientras que un año antes estábamos en 20% del PIB. Entonces, pues caímos más o menos 3 puntos porcentuales. Entonces quiere decir que ahorita con esta inversión pues solo estamos recuperando una tercera parte de lo que perdimos durante la pandemia. O sea, además, no es tabla de salvación. Sí, la verdad es que creo que es un buen primer paso, sobre todo en materia de dar una buena señal, por lo que te digo, creo que es una recuperación de la relación entre el sector privado y el sector público, y en ese sentido es muy positivo. Claro, eso es positivo. Pero todavía nos falta. Y además hay que recordar que la meta, la verdad es que la inversión ya estaba bastante deprimida el año pasado, ese 20% del PIB es muy bajo. Nuestra meta debe de ser el 25% del PIB para poder crecer a una tasa sostenida del 3 o 4%, ¿no? Entonces, pues todavía estamos muy lejos. Esto se debe de acompañar de señales de confianza, de cuidado al Estado de Derecho, para que la inversión se promueva no solo desde obras públicas, sino también desde el sector privado. Estado de Derecho, estoy anotando esa frase, es lo que es lo primero, más que los montos, es lo primero que se debe de cuidar. Sana relación entre la iniciativa privada y el gobierno, pero prevaleciendo el Estado de Derecho. Exactamente, y creo que también otro tema muy importante que me gustaría destacar de este plan de infraestructura es que si bien sí tiene 5 proyectos de energía, lo cual también es positivo porque vemos, bueno, a lo mejor un pequeño cambio de rumbo, aún nos falta por ahí, porque esos proyectos se concentran solamente en la refinación, y sabemos que ahorita eso no es lo más rentable, porque ahorita la demanda de gasolina en general es muy baja por todo el confinamiento que se está viviendo, ¿no? Entonces, para tener un verdadero cambio de rumbo en ese sentido, vamos a necesitar proyectos más orientados a la generación de energía eléctrica, a la exploración y producción de hidrocarburos, al transporte y almacenamiento de combustibles, y sobre todo energías renovables. Yo creo que eso es lo que deberíamos esperar para el siguiente paquete, que al parecer se va a anunciar pronto. Sí. Entonces, eso sí nos va a mostrar un verdadero cambio de rumbo, sobre todo en el sector energético, que es muy importante para este país. Eso sí daría doble certidumbre. Exactamente. Milen, y en el presupuesto, bueno, este es para terminar el año, 4 meses faltan para cerrar el año, y bueno, no es mala. Peor es que ni siquiera se hubiera anunciado y que ni siquiera se hubiera arrancado, pero ya tenemos de cara el próximo 2021 un presupuesto que debe de estar autorizado y aprobado en noviembre. ¿Y qué tiene dentro de lo que tú has encontrado, Milen? ¿Qué has encontrado de positivo y de bueno? El gasto pues sigue siendo el mismo, el operativo, etcétera, pero ¿qué tiene de adicional, de plus, que nos pueda ayudar, que digas, el país sí va a poder lograr recuperar este atraso económico o este rumbo que hemos extraviado en materia económica? Pues mira, la verdad aquí sí temo decirte que no estoy muy positiva en cuanto al proyecto de presupuesto de egresos que presentó la Secretaría de Hacienda. En primera instancia, sus supuestos macroeconómicos, que es pues en lo que se basa todo el gasto, ¿no? Que es cuánto esperan recibir de recaudación por ingresos petroleros,
es muy optimista. Ellos están esperando una caída del PIB del 8% este año, cuando todos los analistas, todas las instituciones financieras comentan que sería alrededor del 10% del PIB. Eso para este año, pero todavía más optimista es su prospecto de recuperación para 2021, en la que se ubican alrededor del 4.6%. Esto es muy superior al promedio del 3% en el que se encuentran todas también las instituciones financieras y organismos como la OCDE o como el Fondo Monetario Internacional. De hecho, nos ubican como uno de los países con menor recuperación para 2021, y la principal explicación es porque no se ha implementado una política contracíclica en este país. Además, es aquí muy importante que también no solo esos supuestos son alegres, también es bastante alegre su supuesto de producción petrolera, que al momento tenemos un promedio de 1.604 miles de barriles diarios, y ellos esperan que para el cierre de año vamos a tener 1.744, más o menos más de 100, ¿no? Más de 100,000. Entonces, esto la verdad es que no se ve por dónde, porque justo estábamos hablando del plan de infraestructura y que no contempla ningún proyecto que tenga que ver con producción. Entonces, no hay forma de ver cómo se va a poder acelerar la producción para llegar a esos niveles. ¿Y por qué nos importa? Porque al final todo esto es lo que ellos esperan ingresar. Está basado en, pues, cuánto espera crecer el país en términos de recaudación, y también en cuánto va a recibir el país por su producción petrolera, y la verdad es que los dos supuestos son, por decirlo de alguna forma, muy alegres, ¿no? Entonces esto es bastante preocupante, porque al final lo que va a pasar es que van a tener que reajustar el gasto y van a tener que recortar, y eso en un momento de crisis es bastante contraintuitivo. Esperaríamos más bien una política que apoye, que tenga más gasto, ¿no? Si yo tuviera que hacer la cabeza de una nota, el titular de una, imagínate que en este momento tuviéramos que definir tú y yo la cabeza de la nota de la portada del periódico, digamos Reforma, que no le gusta mucho al presidente, ¿qué le pudiéramos poner? ¿Nubarrones en el presupuesto del 2021? Sí, a mí me parece que sí, sobre todo porque te digo, además de ser muy optimista, lo que más me preocupa es que el presupuesto es austero. Es austero, la receta que están dando, y justo lo que tú me preguntabas, ¿no? Que si el presupuesto está hecho para sacarnos de esta crisis, la verdad es que no, porque el presupuesto es sumamente austero. De hecho, representa una reducción del 0.3% real para el gasto en comparación con lo aprobado en 2020. Entonces estamos hablando que el pastel se está haciendo más chico, mientras que justamente estamos pasando una crisis y esperaríamos una política contracíclica, cosa que no hay en este presupuesto. Hay 0 pesos destinados a la recuperación del empleo, hay 0 pesos destinados a los apoyos para incentivos para las empresas, para invertir. Entonces, la verdad es que en ese sentido es la verdad muy preocupante que la receta para la crisis sea la austeridad. Milen Cano, a ver, cuando hablas de contracíclico, ¿qué significa? No conozco los términos económicos o de la teoría económica. ¿Qué significa ese término? Sí, pues básicamente lo que quiere decir una política contracíclica es que estamos viendo en contra del ciclo económico. Ahorita nuestro ciclo económico está en bajada, ¿no? Y por no decir en picada. Está en bajada, entonces lo que quisiéramos es implementar una política contraria a esa bajada que pudiera recuperar a la economía. Entonces, si la economía está deprimida, lo que quieres es gastar más, ya sea vía, como comento, el gasto, a lo mejor reducción de impuestos, que eso no es el camino que está siguiendo ahorita, y está bien, pero sí esperaríamos un mayor gasto del gobierno para que así la gente tenga más ingresos y para que así haya más inversión y para que haya más contratación de personal. A eso me refiero, ¿no? Es como un movimiento contrario al ciclo económico. Y cuando hablas de ese gasto, no significa que se tiene que poner a funcionar la maquinita del billete, es decir, que voy al Banco de México y le digo, ponte a imprimir más billetitos porque los necesito. Ese gasto tiene que ser en obras, en servicios que generen derrama económica. Así es, exactamente. Entonces, y eso es justo lo que no estamos viendo, porque exactamente, porque se está reduciendo el gasto. Y por ejemplo, algo que me parece muy importante es que
El gasto se reduce en 0.3%, pero por ejemplo el gasto federalizado, que es el gasto que se manda a los estados y a los municipios, se reduce en 5.5% real. Entonces estamos hablando que mientras que los estados y municipios enfrentan la crisis económica y social más importante de un siglo, y además tienen que vivir muchos de ellos una crisis de inseguridad que no hemos podido controlar, se les está dando menos dinero. Entonces también los estados van a estar muy limitados para poder gastar y para poder, como tú comentas, meterle dinero a la economía, ¿no? Que eso es lo que hace falta, porque dice, a ver, quiero preguntarte también, Milen Cano, Sí. si la medida que ha implementado el gobierno, dice el presidente, hoy más que nunca se ha detonado la economía porque le damos dinero a los de abajo, y los de abajo van a la tiendita y la tiendita vende, y el de la tiendita va y compra zapatos y luego compra ropa y va con el peluquero, y estamos generando una economía y México se está recuperando. Incluso dijo, hasta dio nombres, la Walmart y Soriana ya están vendiendo más que nunca, estamos mejor que antes. ¿Es cierta esta receta de estarle dando a la gente dinero para que gaste, para que viva, en lugar de invertir en infraestructura productiva? Es que es bastante preocupante, porque también es lo mismo con los empleos que él ha venido anunciando que se están recuperando. Si bien sí se están recuperando algunos empleos, estos son empleos temporales, no permanentes, y también son, por ejemplo, estos empleos que se van a generar con el plan de infraestructura, no son empleos permanentes, son empleos para un proyecto en específico, y es más o menos esta misma idea que se está pensando con estas transferencias de recursos, porque en realidad son recursos temporales que, si bien van a ayudar en un momento, no van a poder permanecer en esa familia, por ejemplo. Y además también es preocupante, yo creo que estas transferencias no sabemos bien a quién se están entregando. Ahorita más bien pensaríamos una transferencia de recursos a aquellos que perdieron su empleo, a aquellos que puedan comprobar que perdieron su empleo ante la crisis. Eso es algo que se está haciendo en todo el mundo, pero no está haciendo así la política. La política es más bien a una base muy específica que no necesariamente la que se está viendo afectada ahorita, no es la que estaba en el sector formal trabajando y que perdió su empleo. Híjole, pues está mal entonces la situación. Antes de platicar contigo habíamos hecho un enlace con el presidente Eduardo Ramírez, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y nos decía, el presupuesto, el plan de infraestructura, dijo que no es un plan de infraestructura, es un plan de inversión de algunas empresas multimillonarias, no es tabla de salvación. ¿Tú también opinas lo mismo, que este proyecto de infraestructura tiene que dar primero certidumbre al Estado de Derecho, que tiene que haber un rumbo diferente, sobre todo en el tema de las energías limpias, y que este presupuesto que nos has explicado muy bien, y al menos si yo lo entendí, quiere decir que quienes nos están viendo y nos están escuchando lo entendieron también, el presupuesto no está bien diseñado, no está pensado para que la dinámica económica que debe de tener un país siga adelante. Esto lo que nos va a hacer es mantener esta pérdida en la generación del Producto Interno Bruto, y lo que tenemos que hacer es tal vez comenzar a ahorrar, a buscar alternativas para ya no estar gastando, porque la situación para el 2021, por lo que se ve, Milen, no va a ser buena. Así es, a mí me gustaría nada más, la verdad coincido con todo lo que comentas, creo que nada más me gustaría agregar que creo que todavía está en manos de la Cámara de Diputados el poder hacer unas modificaciones al presupuesto. Me parece que hay un rubro muy claro en el que se puede hacer. Hay 102,000 millones de pesos asignados a los 3 proyectos prioritarios de este gobierno: Santa Lucía, Tren Maya y Dos Bocas, y de ahí se podría reasignar bien la mitad de estos recursos para hacer un programa contracíclico de apoyo e incentivos al empleo. Creo que eso es algo que se debería de hacer, que no se puede esperar, y que a lo mejor es una asignación relativamente pequeña, pero que podrían hacer los diputados para cambiar sobre todo
el rumbo que tenemos en materia de empleo y que es el que más afecta, ¿no? a la economía de las personas de a pie. Lo dices bien, Milen, pero cuando estabas chica, ¿a quién le pedías los juguetes? ¿Al Niñito Dios, a Santa Claus o a los Reyes Magos? A Santa Claus. Bueno, pues es como pedirle a Santa Claus que nos escuche y que los señores diputados que están bien alineados con la política del presidente, no creo que lo vayan a hacer, pero bueno, pues dicen que en la Navidad también hay milagros, ¿verdad? Sí, exacto, y yo creo que sobre todo por esto que te comento, que los estados se están viendo tan afectados por la reducción del presupuesto, y al fin y al cabo ellos rinden también cuentas a sus estados, ¿no? Claro. Entonces esperemos que por ahí venga un poco de presión y logren hacer algunas modificaciones en el presupuesto. Bueno, pues ya estaremos esperando a ver si la Rosa de Guadalupe también nos hace el milagro, que hay algún cambio. Milen, muchas gracias por tu opinión y por tus conocimientos que nos lo has expresado. Quiero decirte así, con peras y manzanas, muy claro, lo entendimos. Así es como se debe de explicar. Muchas gracias, Milen. Muchas gracias a ti, Rodolfo, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, un abrazo para Milen Cano.